Hola a todos, sean bienvenidos a este nuestro espacio de conversación y entrevistas en su informativo de iNoticias. Como siempre, invitados especiales y hoy para conmemorar una fecha internacional. Me acompaña el profesor de Estado en Español y Bachillerato en Artes de la Universidad Austral y también profesor del Colegio Francés de aquí de Osorno, Giovanni Novoa Gallardi Montini. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Muy bien, Angélica, un gusto estar acá de nuevo. Vamos a explicarle a nuestros televidentes por qué decidimos traer a este profesor tan docto y tan especializado en lenguas. Estamos celebrando el Día Internacional de la Lengua Materna, profesor. ¿Qué es una lengua materna? Perfecto. Primero habría que hacer una pequeña reflexión acerca de lo que es lengua. Claro. Hay una diferencia en el ámbito de la lingüística entre lengua y habla. El habla es básicamente oralidad y cuando una lengua alcanza el estatus de lengua propiamente tal es cuando alcanza el nivel escrito. Correcto. Claro, cuando ocurre eso, es decir, usando un chilenismo, el habla o un dialecto, cuando alcanza el nivel escrito, se pone pantalones largos, es decir, se gradúa de lengua, ya por crece. decirlo de una manera didáctica. Sí, y la mayoría de las lenguas nacen solamente orales. Todo es oral al principio. Todas. Claro, invariablemente porque el ser humano es el creador, es uno de los, en este planeta por lo menos, es el único que maneja esa forma de expresión, es decir, la lingüística, sí, muy desarrollada. Evidentemente hay algunas aves que son capaces de imitar nuestros sonidos, o los una loritos, palabra. Claro, me las cacatúas, qué sé yo, pero de verdad los especialistas consideran que las repiten, pero no saben lo que están diciendo en absoluto. Es una repetición mecánica. No son conscientes de lo que se dice. No, en absoluto. No, a diferencia nuestra. Claro. Bueno, y respecto a lo de lengua madre, es muy importante el concepto porque una lengua madre es aquella que cada individuo, cada hablante, hereda por su nacimiento. Ya. Es decir, al nacer, si tú naces en América Latina, tu lengua madre potencial es el español. Sí. Es español de Colombia, español de Argentina, español de Chile. Salvo Brasil, que habla portugués como lengua oficial básica, también hay español, pero reconocido como el portugués como lengua oficial, claro. Y estando el término de lengua nacional, digamos, es un concepto casi político, es impuesto, ¿ya? Pero mal que mal, cuando tú naces en un país determinado y una lengua oficial, perdón, no lengua nacional, existe una lengua oficial, esa es la que te toca, o sea, porque tú eres un bebé, ¿no es cierto? Claro. Y lo asimilas, vas asimilándola. Lo aprendo de mis padres. Exactamente, por transmisión. Y después llega el nivel escrito que es más profundo a medida que tú creces, qué sé yo. Claro, se va haciendo el proceso. Claro, así funciona. Bueno, la lengua materna, ¿cuál es la importancia? Es identitaria, te da identidad, es social. Sí. Te permite comunicarte. Y ahí viene un detalle muy importante, el multilingüismo o multiculturalismo. Sucede que en un país, en una nación, puede haber una lengua oficial, que también es tu lengua materna. Sí. Pero hay otros grupos étnicos dentro del país que hablan su propia lengua. Claro, también. que crecen en otro contexto. Por ejemplo, en Chile hay 5 en este minuto. 5 lenguas, sí, incluyendo el español. Fuera del español. El español es la lengua oficial. ¿Ya? Es decir, el Estado la reconoce como el vehículo de comunicación oficial para las leyes, para la literatura, para todo menester. Para la educación. Para la educación, en fin. Pero la lengua materna está también en el pueblo mapuche, el mapudungún. Claro. En Rapa Nui, en una zona insular, imagínate. El Rapa Nui que hablan los que nosotros llamamos pascuenses. Sí, ellos tienen también su propia lengua materna. Ellos nacen aprendiendo esa otra lengua. Exacto, el Rapa Nui. También tenemos el Aymara en el norte, el Quechua, producto del intercambio cultural o circunstancial histórico con Bolivia y Perú. Y el Yagán es una lengua que hasta el año pasado contaba con un hablante. Sí, lo recuerdo. Y falleció. Sí. Una señora de apellido Calderón. No tenía apellido Yagán, pero tenía un apellido español, la señora Cristina Calderón. Murió a los 93 años. Y a partir de ese momento se considera una lengua muerta o extinta, porque ya no hay hablantes. Ya no hay más hablantes. Claro, y eso pasa con lenguas extraordinarias de prestigio mundial. Por ejemplo, el latín. El latín es una lengua muerta.
Y antes se usaba mucho. Sí, pero en la Edad Media, hasta la Edad Media. Después desapareció el imperio, decayeron, surgen las lenguas nacionales en Europa, en los distintos países, y el latín desaparece. Solo es una lengua de texto. Es decir, eso le iba a preguntar, claro, porque hay formas de hacer que permanezcan en el tiempo estas lenguas, escribiéndolas. Pero si no hay nadie quien la interprete o la sepa leer. Exacto, es decir, lo que pasa es que una lengua, es que hay que distinguir entre lengua muerta y lengua viva. Por ejemplo, el español de Chile o el de Colombia, en este momento, con todos los matices que tengan, las diferencias, que pueden ser diatópicas, de distancia geográfica. Sí. Es una lengua viva, porque tiene millones de hablantes. ¿Cuántos habitantes tiene Colombia? Como 47 millones. 47 millones de hablantes. Acá hay como 20 millones de hablantes. Considerando solo esos dos países, es una lengua viva. Claro. En cambio, el latín, por ejemplo, es una lengua muerta. Y ahora el Yagán acaba de ingresar al Club de las Lenguas Muertas, cuando acá en Chile muere la señora Cristina Calderón el 2022. Si no hay quien lo hable, queda como una lengua muerta. Muerta, claro, queda con un valor literario escrito porque quedó fijo en la escritura. Es decir, hay gente que lee latín, gente culta, pero que hable latín es muy poco probable. Yo recuerdo que también parte de las misas de las iglesias católicas se hacían en algún momento en latín, o las oraciones por lo menos, los cantos iban en latín. En la iglesia católica, en las congregaciones más conservadoras, como el Opus Dei, por ejemplo, por citar una, ellos utilizan el latín aún, ¿ya? Pero es un uso literario, porque el sacerdote de hecho lo lee de un texto. De la Biblia, en la liturgia de la Biblia, pero es muy difícil que ese sacerdote, que aún siendo un hombre culto, que maneje lengua clásica como el latín, la pueda hablar con alguien. Claro, la practique con otra persona. Es muy difícil, porque no hay hablantes del latín. El latín, cuando se produjo la decadencia del Imperio Romano, fue desapareciendo paulatinamente. Además que en Europa, los países que hablaban latín o que estaban relacionados con el latín son casi puros zonas geográficas que salieron lenguas derivadas del latín cuando el latín se fragmentó por la decadencia. Entonces, cada país fue hablando el latín con giros propios de los idiomas vernaculares. No de los idiomas que habían, fueron como una especie de mosaico. Mezclándolos. Claro, ¿cómo se llaman estas cosas que hacen como un mural? Un rompecabezas lingüístico. Y así surge el italiano, el francés, el español, el portugués. Claro. Todas tienen que ver con el latín. Sí, porque muchas de nuestras palabras tienen una base en latín. Por eso se llaman lenguas neolatinas o romances. Sí. No romance, yo siempre lo digo en broma a mis estudiantes porque estén enamoradas, sino romance porque vienen de la lengua de Roma, y la lengua de Roma es el latín. Por eso le llaman lenguas romances. Este ha sido todo el proceso para la lengua materna. Profesor, ¿y cuál es la importancia de este día y de que se puedan preservar estas lenguas? Eso es apasionante en realidad, de verdad, pero hasta heroico. Te explico, Angélica. Tú sabes que en Oriente Medio, en la India, Pakistán, hubo un problema muy serio, político, en la década del 40, en la época de Gandhi, cuando lo matan, y posteriormente en la década del 50. Todavía los ingleses, hasta la década del 40, tenían de colonia a la India, con tanta gente, un país enorme. Entonces ahí se hablaba una lengua que se llamaba el Bangladesh, algo así. Y en la década del 50 hubo una protesta masiva porque los hablantes de Bangladesh, de ahí viene Bangladesh, de la capital, claro, pretendieron defender su derecho a hablar su lengua y fueron asesinados. Los mataron. Ya fueron mártires. Muchos jóvenes universitarios que hicieron una protesta porque ellos querían reivindicar el derecho a hablar su lengua, el Bangladesh. Eso fue en el año 52. Y durante ese periodo se tomó conciencia por activismo relacionado con el derecho que tiene la gente a hablar su lengua. Si te quitan tu lengua, te quitan tu vida prácticamente, por lo que tú eres. La historia. Tu historia, tu pasado, tu futuro, muchas cosas. Entonces, la UNESCO decidió tomar el toro por las astas y creó el Día Internacional de la Lengua Materna en el año 1999. Y posteriormente la ONU, en el 2007, decide consagrar el Día Internacional de la Lengua Materna por la importancia que tiene, ¿ya? Por lo que significa.
porque la lengua es algo vivo, no es algo físico. Claro. Y además es algo cambiante. Todo el Absoluta. tiempo se van adjudicando palabras nuevas, adquiriendo. Interesante observación. Justamente una lengua viva, es como un organismo, como tú o yo, como un organismo vivo. Sí. Las lenguas nacen, mueren y envejecen. ¿Sí? Por ejemplo, y van cambiando en claro, por ejemplo, mira, en Chile nomás, un caso tan cotidiano como este. Tú vas a la panadería y pides pan francés. Aquí te entienden. Pero tú pides pan francés en Santiago, probablemente no te entienden. Ah, marraqueta de eso. Claro. ¿Te fijas? O las diferencias topográficas. ¿Ah? Por ejemplo, tú sabes, ustedes los colombianos, por ejemplo, no se dan cuenta. Hablamos español, tanto en Colombia como acá. Pero ustedes, por ejemplo, la J existe escrita, pero la tienen muda. Ustedes dicen, por ejemplo, ojalá. Sí. No suena, pero al escribirla está. Sí. Y los argentinos, los rioplatenses, los uruguayos, por ejemplo, dicen el cabello, el caballo. Se pronuncia como SH. Claro, pero se pronuncia, pero ellos lo escriben igual que nosotros. Caballo o cabello con doble Sí. L. ¿Te fijas? Entonces son las variantes. Es decir, dentro de una misma lengua pueden haber variantes. Es un fenómeno justamente por lo que te digo, porque son palabras, las lenguas son como organismos vivos. Claro. Nacen, mueren y envejecen. Por ejemplo, y se van adaptando. Claro, la tecnología creó el disquete, después creó el pendrive, ¿cierto? ¿Quién usa la palabra disquete ahora? Sí, nadie, porque desapareció. Claro. Es una palabra ya caduca. Sí. Es un arcaísmo. Y las palabras van caducando. Claro. Van como que, así cuando las van ingresando al diccionario pueden ir también saliendo. Así es. Yo creo que en algunas partes de América Latina, por ejemplo, se dice droguería y en otras farmacias. Sí, en Colombia se dice droguería. ¿Te fijas? Pero difícilmente alguien va a decir voy a ir a la botica. ¿Conoces esa palabra? Sí. Ya no se usa. Ya no se usa. Y botica es una palabra que era válida hasta 70 años atrás en Chile. Y a lo mejor en otros países latinoamericanos. Justamente porque las palabras mueren, envejecen y van siendo sustituidas. Claro. Por eso te digo que la lengua es algo vivo. La lengua es un organismo como tú o yo, como cualquier ser vivo. Profesor, teniendo en cuenta que me explicaba que aquí en Chile, aparte del español, tenemos 5 lenguas más, ¿qué se está haciendo para mantener estas lenguas? Especialmente el mapudungún, que es como de nuestro territorio, como gran parte de Chile. El mapudungún o mapuzungún, porque sí, depende muchas veces de la adaptación que haga el lingüista del original, es el que tiene más hablantes en Chile. Tiene 200.000 aproximadamente. Hay 200. ¿Sería como el segundo idioma? Sí, la segunda lengua materna, sí, claro, lengua materna del país por la cantidad de hablantes. Tiene aproximadamente, hay 200.000 personas que se definen, se consideran mapuche. Claro, y que pueden hablar claro, de hecho, lengua. Claro, y que la hablan en sus comunidades. ¿Es suficiente con estas clases que se hacen eventualmente en los colegios, con los pequeñitos, que le enseñan los números, las letras? No, aquí hay que ser muy crudo incluso en el diagnóstico, pero normalmente en las lenguas esta es una lengua de sustrato, el mapudungún. Es decir, una lengua vernacular, significa que cuando llegaron los europeos estaba acá. ¿Ya? Y lamentablemente por el poder militar, político de Castilla, en este caso de Chile y de otros países que hablan español acá, fueron perdiendo terreno y fueron siendo también perseguidos militarmente, en enfrentamientos, en guerras. Aquí en Chile la guerra duró más de 300 años, desde la conquista en adelante. La pacificación definitiva de los mapuches lo hicieron el pueblo chileno, los soldados chilenos, en el siglo XIX. Claro. Los españoles jamás lograron someterlos. Hay varias razones, no hay que idealizar tanto tampoco. Es que ellos vivían en pequeñas comunidades, era difícil encontrarlos juntos. No es lo mismo que atacar el imperio inca, que tú ibas al Cusco y encontrabas un solo lugar. Claro, el imperio, sí. No, aquí eran como tribus, clanes en distintos sitios, pero eran valientes también, o sea, tampoco hay que bajarle el perfil, heroicos realmente. Tienen su heroísmo. ¿Sí? Claro, y el problema es que las culturas más fuertes o que se han impuesto, a la larga terminan opacando o haciendo desaparecer a las más débiles. Y yo soy muy franco en eso, o sea, 200.000 habitantes que tratan de preservar su lengua van a tener que recibir
una gran ayuda del Estado para que eso sea posible. Políticas. Sí. Es decir, una preocupación para que se mantengan en el tiempo y logren defender sus costumbres. Y se ha hecho harto al respecto, porque te voy a contar algo también fuerte. Ponte tú, cuando yo era universitario, hace muchísimos años atrás, cuando un joven tenía apellido mapuche, en Mapudungún, lo decía con vergüenza. Con vergüenza, se sentía incómodo, porque se sentía que estaba en desventaja en relación a los criollos, como yo, por ejemplo, a los chilenos o a los descendientes de otras etnias. Claro. Porque aquí somos como pavos reales en América Latina, tenemos mezclas. Sí, ¿ya? No hay ninguno original 100%, no, ya imposible. De tal manera que yo notaba, por ejemplo, tenía un compañero que decía su apellido bajito o Painén, que no se lo escucharan. Eso ha cambiado. Más orgullo ahora. Sí, ahora sí, hay una conciencia al respecto y la gente ya no se avergüenza de tener un apellido vernacular, incluso aunque no solo sea Mapudungún, que sea de otra lengua. Claro. Pero están en desventaja de todas maneras, porque la asimilación es muy fuerte. La mayoría de los chilenos, como en muchas partes del mundo, de una u otra forma hay un síndrome racista que está subterráneo. A veces hipócrita, a veces abierto, pero existe. Sí, claro ¿ya? que sí. Y se ve, hay estereotipos, pues se dice que el aborigen es flojo, es borracho y cosas así, como si los representantes de otras etnias no lo pudieran ser potencialmente también. Claro. ¿Te fijas? Son los estereotipos. Hay de todo en todo. Claro que sí. Profesor, se nos pasa súper rápido el tiempo y este tema es extenso e interesante. Sí, okay. Así que yo creo que necesitamos otra visita suya aquí al canal para poder seguir hablando de estos temas tan interesantes. Yo le pido por favor que se dirija un minutito a esa cámara y se despida de nuestros televidentes. Una recomendación de seguir hablando nuestro idioma, disfrutar de estas lenguas y aprender otro idioma, ¿por qué no? Perfecto. Le digo a toda la comunidad regional a donde este canal tiene señal y llega, que el asunto de la lengua es un asunto serio y que hay que cuidar y sobre todo valorar. Nosotros los hispanohablantes o los hablantes de las minorías étnicas que puedan haber en los distintos países latinoamericanos tienen todo el derecho del mundo a preservar su lengua. Es decir, con eso preservan su historia, preservan su psicología y también preservan su dignidad. Así que jamás tengamos la tentación de mirar en menos a un hablante de una lengua minoritaria porque a nosotros nos haya tocado estar en la parte hegemónica. Eso es lo que les puedo decir y con mucho cariño. Eso es. Muchas gracias, profesor, Encantado, por su tiempo. Angélica. Y yo a todos ustedes los dejo cordialmente invitados a que sigan en la programación de TVNet porque ya viene la segunda tanda de iNoticias.